del Padre, yo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta hora, Señor, te damos gracias por la vida que nos concedes. Gracias te damos por la lluvia que has derramado sobre la tierra, por nuestra vida, por nuestra salud y también por tu amor tan grande, por tu misericordia dado a nuestro corazón. Nos ponemos también abajo tu presencia, que seas tú quien nos acompañes, ilumines nuestro corazón para que todo lo que aprendamos en esta noche sea también para enriquecer nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. De nada, Fray. Vamos a hacer esta noche un tema especial porque todo lo que hemos dicho tiene que ver con las épocas religiosas. En práctica, hemos hablado de estas cosas nuestras, teología con nuevo aire. ¿Por qué? Porque es nuestra época que lo exige, como hemos escuchado decir al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco. Nuevos elementos, nuevas inspiraciones, nuevos enfoques para que en nuestra época, las personas de nuestra época puedan comprender mejor el mensaje cristiano. Porque cada generación tiene su lenguaje, sea desde el punto literario, como desde el punto de vista también religioso. Entonces, nosotros no podemos hablar el lenguaje que se hablaba hace 600 años, hace 1000 años. La gente no nos comprendería. Tenemos que hablar un lenguaje de nuestro tiempo con las nuevas luces que el Espíritu Santo ha venido dando a lo largo de la historia hasta en nuestro tiempo. Por eso la teología con nuevo aire. Y ustedes se han venido dando cuenta que de verdad hay muchas cosas nuevas, sin tocar los dogmas, o sea, las verdades bases, esas han quedado siempre. Se trata de una nueva interpretación. Es como quien dice, el panorama es siempre el mismo, pero enfocando ahora por un lado, ahora por otro lado, para que se pueda conocer todo el panorama. Bien, entonces las épocas religiosas, los estudiosos han contado hasta hoy 4 épocas religiosas. Tomen nota, de alguna manera. 4 épocas religiosas. Empezando por el 800 antes de Cristo, 800 años antes de Cristo, ha empezado a aparecer con claridad una época precisa. Hasta 800 años era una vida religiosa un poco confusa, vaga, imprecisa, casi no se podía ver exactamente qué había. Desde los 800 años antes de Cristo
los estudiosos empiezan a notar un movimiento con ciertas cosas precisas referente a lo religioso. Aquí el título que he puesto a estas 4 épocas es Metamorfosis. Metamorfosis. Anoten esta palabrota, muy bonita. Metamorfosis de lo sagrado. Lo religioso es lo sagrado. Lo sagrado es todo lo que está de parte de Dios, todo lo que se refiere a Dios, lo sagrado. Entonces, le hemos dado como título Metamorfosis de lo sagrado. Metamorfosis son 2 palabras griegas. Meta, que significa un movimiento así, un cambio. Metástasis. Ustedes han oído metástasis. El cáncer que tiene metástasis va cambiando, va yendo adelante, va superando, va... Eso. Esto es la palabra meta en griego. Morfosis. Morfé significa forma. ¿Qué palabra tenemos en español con metamorfosis? Bueno, si les viene, la dicen. Ahorita a mí no me viene. Morfología, la forma de la... Morfología. Morfología. Otra palabra. Bueno, forma. Entonces, metamorfosis significa cambio de forma. No tanto de contenido, cuanto de forma. Lo sagrado, o sea, lo que se refiere a Dios, va cambiando de forma a lo largo de la historia. Por eso las 4 épocas que precisan el cambio de forma de cierta época. Bueno, creo que estamos ubicados. La primera época que los estudiosos han detectado esta forma con cierta precisión que tenía lo sagrado desde 800 años antes de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Es toda una época. 1000 años. Es toda una época. ¿Cómo se caracteriza esta época? Se caracteriza por una conciencia mítica. O sea, la gente en el sentido religioso tenía una conciencia del mito, que es un cuento amplio, grande, llamativo, pero vago, impreciso. Así sentía lo religioso en esos 1000 años. Conciencia mítica, un sentimiento religioso amplio, pero vago, como de cuento, ¿verdad? Los cuentos. Para orientarnos mejor, los primeros 11 capítulos del Génesis son mitos, o sea, cuentos con un significado religioso. Eso no significa que no existieron los hechos, los contenidos.
Los contenidos sí existieron, pero son dados, estos contenidos son dados con una forma mítica, bajo forma de cuento. Por ejemplo, el pecado, o sea que el ser humano se ha desordenado. ¿Cómo se cuenta en el Génesis? Que un árbol muy bonito, con frutos muy sabrosos. Sin embargo, Dios había dicho que no se podía tocar. Pero Adán y Eva lo tocaron. De ahí nace el desorden de la humanidad. Esto era lo que quería enseñar el escritor sagrado. Entonces, una enseñanza bajo forma de mito, de cuento, un poco vago, pero el contenido lo da bien. Y así todos los demás cuentos hasta el capítulo 12. Vayan a leer de nuevo los primeros 11 libros del Génesis y entonces ahí se ubican bien. Esta es una conciencia mítica. El contenido religioso dado bajo forma de cuentos. Nosotros estamos claros, estamos seguros del contenido. ¿Por qué? Porque Jesús habla de ese contenido. Eso es fundamental. Nuestra fe es fe cristiana, es fe en Cristo. Y cuando Cristo dice que la Biblia habla de mí, y cuando dice que en el principio Dios creó el hombre y mujer, y los dos eran una sola carne, por lo tanto el matrimonio es sacrosanto, nosotros creemos porque lo dice Jesús, el cual confirma la Biblia. Entonces creemos también en el Viejo Testamento, porque Jesús dice que es así. Bien, entonces la primera época, la época mítica. La humanidad iba pensando de esta forma, pero iba aclarándose cada vez más, caminando hacia la segunda época. Claro, en 1000 años se iba transformando. Estaba dentro de una conciencia mítica, pero se iba transformando, caminando hacia otra conciencia que empieza del 300 después de Cristo hasta el 1600 después de Cristo, la segunda época. Entonces los de la primera época caminaban hacia la segunda época, que se llama conciencia reflexiva. Empezó otra forma de afrontar lo sagrado para la humanidad. Nosotros estamos viendo sobre todo, naturalmente, lo sagrado como se sentía en el mundo occidental, sobre todo. Sin embargo, lo interesante es que también en los otros continentes, en las otras geografías, también se sentía mucho lo mismo. Pero nosotros podemos pensar en la primera época, los profetas, ¿verdad? La segunda época, del 300, cuando el cristianismo ya empieza a brotar y a extenderse y a hacerse conocer, los estudiosos notan que lo sagrado va siendo afrontado desde una conciencia reflexiva. Reflexionar significa que el ser humano vuelve en sí mismo y empieza a querer conocer cómo es él. Es el periodo de las filosofías,
de las teologías. Él es ser humano, la humanidad que empieza a querer conocer mejor al ser humano para poder conocer mejor al ser divino. Y nosotros los cristianos estamos muy bien ubicados en eso. Cristo, Dios se hace hombre, Cristo es el hombre. Conociendo a Él, conocemos muy bien al ser divino. Por eso que en nuestra teología con aire nuevo hemos insistido en el Cristo humano. Y en una de estas noches vamos a ver los misterios silenciosos que enfocan al Cristo humano. Aparte de esta forma, como esta época larga, son 1400 años. Esta época larga, la humanidad quiere conocer cada vez más a fondo el ser humano, porque intuye, de toda manera, entiende que conociendo mejor al ser humano, conoce mejor al su creador y por lo tanto mejor a Dios. Y se acerca mejor a Dios. Vean que es una época muy diferente, una sensibilidad muy diferente, ¿verdad? Época reflexiva. Y naturalmente empieza así, ¿no? Se va cambiando de forma cada vez más hasta que llega a otra época que va del 1600 al 2000 y ya estamos en lo nuestro. Esta época, que es la tercera, se llama época científica. O sea, el sentido religioso ya no se conforma con los mitos religiosos y con la reflexión religiosa, ya tiene la exigencia de conocer ya con hechos que se pueden controlar, con medios físicos. Y esa es la grande época en que se desarrolla la ciencia, y el sentido religioso también se tiene que transformar, porque la humanidad ya siente de manera diferente. Entonces el sentido religioso tiene que evolucionar y encontrar un lenguaje que la gente de esta nueva época, que ya se mueve dentro de la ciencia, puede entender. Y aquí tenemos el famoso episodio, anécdota de Galileo Galilei, que era un científico italiano que descubrió el telescopio, un lente que veía lejos, y entonces empezó a demostrar que en realidad no es el Sol que da la vuelta a la Tierra, sino que es la Tierra que da vuelta al Sol. Esto fue un escándalo para los que tenían el sentido religioso de las épocas pasadas. Un escándalo. Y le hacían esta acusación a Galileo, que era cristiano. ¿Cómo? Tú que eres cristiano, no crees en la Biblia. Porque la Biblia contaba el episodio de Josué, que para ganar una batalla se estaba haciendo de noche
para poder ganarla completamente, le dijo a Dios, le dijo al sol, detente, oh sol, en nombre de Dios, detente, oh sol, que tengo que terminar la batalla y ganarla definitivamente. Y el sol se detuvo. Y así Josué, que había obtenido la orden de Dios de exterminar los enemigos, pudo llevar adelante el mandamiento de Dios. Entonces le decían, tú no crees en la Biblia. Y si Josué dijo, detente, oh sol, significa que era el sol que se movía y que se tenía de detener. Galileo Galilei dio una respuesta extraordinariamente revelada, iluminada. Les dijo a los teólogos que lo estaban enjuiciando para condenarlo como hereje. Respondió a los teólogos, yo creo en la Biblia, pero no creo en la interpretación que ustedes dan de la Biblia. Palabra sagrosanta. Abrió todo un otro panorama. La Biblia no hay que leerla al pie de la letra. Hay que interpretarla. Jesús lo sabía mejor cuando dio el magisterio de la iglesia para decir, ustedes van al encuentro de tantas interpretaciones. Ustedes tendrán el Espíritu Santo para iluminarlos, para que ustedes digan cuál es la interpretación que más se acerque a la verdad que yo les estoy dando. Entonces, la pluralidad de las interpretaciones en la medida que se va adelante y la importancia del magisterio. Imagínense, eso es la tercera época. La iglesia misma ha tenido que tomar decisiones muy fuertes. Por ejemplo, eso, la interpretación de la Biblia. ¿Las tomamos, estas interpretaciones, con la ayuda de la ciencia o tenemos que prescindir de la ciencia? Una decisión dramática. Y muchos decían, la ciencia no tiene nada que ver con la Biblia. Y a nosotros nos ha hecho entender, postulantes, ustedes que están estudiando, a nosotros nos han hecho entender que entre ciencia y fe había contradicción. Entonces, si el muchacho que estudia en la universidad regresa a la casa y le dice a la mamá, mamá, ¿y por qué tenemos que creer en la Eucaristía? La mamá le dice, hijo, estas cosas no se preguntan. Esta es fe. Hay que creerlas y basta. Antes era una respuesta que se aceptaba, porque entre fe y ciencia había contradicción. Entonces, o la ciencia o la fe. Pero ya desde hace 100 años, ya eso no vale más. Y entonces San Juan Pablo II dirá, hace unos 30, 40 años, entre fe y ciencia no hay contradicción. Entre fe y razón no hay contradicción. Hay colaboración. ¡Qué diferencia! ¡Qué decisión más profunda y más diferente de todo lo que se ha tenido en las otras épocas! Una época científica. Y la Iglesia ha decidido que la interpretación de la Sagrada Escritura se fundamenta sobre la ciencia literaria que decide cómo se interpreta
os decide el sentido del significado literal de la Biblia. A partir de ese significado literal, del cual estamos seguros porque guiados por la ciencia, a partir de ese significado, entonces buscamos el significado que el autor divino quiso dar a ese renglón. Qué decisión más tremenda que ha tomado la Iglesia. Y a mí me alegra mucho, porque da seguridad. La ciencia viene de Dios. Como el magisterio de la Iglesia viene de Dios, así la ciencia viene de Dios. Por lo tanto, entre ciencia y fe no puede haber contradicción. Entre ciencia y razón y Biblia no puede haber contradicción. Claro, estamos hablando de la verdadera ciencia y de la verdadera interpretación de la Biblia. Entre estas dos cosas verdaderas no puede haber contradicción. Y ahora la cuarta época que la hemos empezado. Nosotros somos de la cuarta época. Yo tengo una ventaja porque tengo un pie en la tercera época también. La cuarta época, que la podemos llamar globalizada, o sea, es un sentir, una conciencia que ve las cosas ya sintiéndola junto a todo el planeta. También planetaria la podemos llamar. Junto a todo el planeta. Hoy todos estamos comunicados, la noticia se sabe en tiempo real y por lo tanto la conciencia se mueve con eso. Y entonces nace el ecumenismo, nacen tantas otras cosas que para nosotros son nuevas, que vienen del magisterio. Todos los días se puede decir. No nos extrañemos, porque lo sagrado queda siempre. Dios queda siempre. Cristo queda siempre. La enseñanza dogmática de Cristo queda siempre. Lo que cambia es la forma. Por eso metamorfosis. Cambia la forma de lo sagrado. Antes se sentía, se acercaba uno a Dios, le hablaba a Dios de una forma, hoy le habla de otra forma. Pero es siempre una relación con Dios, es siempre una oración, que es hablar con Dios. Solo que hoy le hablamos de otra manera. Este muchacho beato, Carlos Acutis, beatificado el 10 de octubre, de 15 años, que le encantaban los videojuegos y a través de los medios de comunicación modernos, él hacía conocer el Evangelio. Beato. Casi no tiene nada que ver con la santidad del Beato Pío, del Santo Padre Pío. Y sin embargo los dos son santos. Hablaban con Dios, observaban lo que Dios había dicho, seguían a Jesús. Este es el contenido de lo sagrado. Las formas son diferentes. Bueno, por esta noche basta. Las otras noches veremos otra cosa. Eso. Ahora tienen 2 minutos para relajarse.
Eso. Ahora vamos a leer eso. Eso es de Antigua. El retablo de San Francisco. Ahora escuchamos lo que dice Papa Francisco y Papa Benedicto XVI referente a lo que hemos dicho. Ayuda. El 2 de marzo de 2007, el Papa decía al clero de Roma: la teología ha sido siempre múltiple. Pensemos en los padres, en el medioevo, la escuela franciscana, la escuela dominicana, etc. Como hemos dicho, la palabra de Dios es siempre más grande que nosotros. Por eso, no podemos agotar jamás el alcance y se necesitan enfoques diversos tipos de reflexión. El teólogo trata de encontrar pistas que respondan a las exigencias y a los desafíos de nuestro tiempo. Y por otra parte, que sea siempre consciente de que todo esto se basa en la fe de la Iglesia. Entonces, teología con nuevo aire. Ahora vamos a escuchar la homilía. El retablo que ustedes ven es el retablo de la iglesia de San Francisco el Grande en Antigua Guatemala. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su Señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor.
Niños, niñas, les felicito porque me llegan noticias de aquí y de allá que ustedes toman en serio estas preguntas. Eso me alegra mucho, porque yo entiendo que después se arma una especie de, es decir, de discusión, de diálogo, que quiere saber uno un poco más. En fin, felicitaciones. Esta noche la pregunta es fácil. La pregunta es, ¿qué es la tentación? Fácil. Todos tenemos tentaciones. Ustedes también, bueno, digamos, de los 8, 10 años para arriba empiezan a tener pequeñas tentaciones. Entonces, ¿qué es la tentación? Cuando nosotros hemos escuchado la primera lectura de San Pablo, hemos escuchado que San Pablo decía, Cristo es nuestra paz. Cristo es el fundamento de nuestra paz. Él es el camino, la verdad, la vida. De verdad es el fundamento de nuestra paz. Y entonces, cuando en el Evangelio el Señor nos dice, tengan cuidado, traten de estar alerta, estén velando. ¿Por qué? Porque hay el peligro de perder a Cristo. Hay el peligro de alejarse de Él. Y entonces hay el peligro de perder la paz, que el otro día decíamos es el fundamento de la felicidad. Una paz interior profunda es sustancial para la felicidad. Entonces, perder a Cristo de verdad es seria la cosa. Y entonces, San Pablo o el Evangelio nos recomienda a Jesús, estén velando, tengan cuidado, no se duerman, no se distraigan, no se relajen así nomás. Estén despiertos para no caer en la tentación, dirá más adelante a los discípulos. Estén despiertos para no caer en la tentación. Entonces, esta noche, esta reflexión es sobre la tentación. ¿Qué es la tentación? Cuando es que ponemos en peligro la pérdida de Cristo, nuestra paz. Y tenemos un pasaje de la carta de San Pablo, digo de Santiago, la carta de Santiago el menor, el pariente de Jesús, el primo de Jesús, que era una persona despierta, un líder, y lo hicieron lo pusieron al frente de la iglesia de Jerusalén. Y escribiendo esta carta a sus feligreses sobre la tentación, dice lo siguiente: feliz el hombre que soporta la tentación, porque superada la tentación, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ahora, ninguno, cuando sea tentado, diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Sino, aquí, atención, aquí dice de dónde viene la tentación. Sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, por un deseo fuerte
de placer, que le arrastra y le seduce. Después, la concupiscencia, cuando ha concebido, ha obtenido lo que quería, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Nosotros a veces la tentación creemos que viene, son los otros los responsables, otros son responsables. No, Santiago, que tantas veces habrá orado con el Señor también sobre este tema, Santiago es bien claro. La cuestión es tuya. La tentación empieza dentro de ti, donde nace un deseo desordenado, o sea, hacia un bien que no te pertenece. No sé, sale una abuelita del banco y a ti te viene la gana de robarle el dinero que acaba de sacar. O te viene la gana de ir con el esposo de otra mujer o con la mujer de otro esposo. Conocemos tantas tentaciones, tantos deseos que van hacia un bien que no es tuyo, que es desordenado. Entonces dice Santiago, ahí empieza la cuestión. Este deseo, naturalmente, quiere obtener lo que quiere y trata de convencer la voluntad a decir sí. Y crece y crece y crece. Y si no lo detienes, doblega la voluntad, convence a la voluntad a decir sí. Y cuando la voluntad dice sí a ese deseo desordenado, allí ya tenemos el pecado. O sea, la voluntad que no quiere lo que dice Dios, sino lo que quiere ella. El pecado. Y si no te detienes, quieres ir hasta el fondo, entonces llegas hasta el fondo, pero en el fondo, ¿sabes a quién encuentras? Santiago lo dice con toda claridad. Allí encuentras la muerte. Se acabó todo. Se acabó la paz. Se acabó la vida en sentido moral, en sentido psicológico. Empieza la preocupación por las consecuencias de ese pecado. Y a veces se encuentra la muerte física. ¿Cuántos delitos? Todos los delitos que nosotros leemos en el periódico tienen como origen ese deseo desordenado que no se ha puesto en su lugar, se ha dejado crecer, ha convencido la voluntad de decir sí, ha llegado hasta el final y al final incluso la muerte física. Nosotros conocemos ciertamente otro tipo de muerte, que son la muerte moral, la pérdida de la paz, la muerte psicológica, que empieza el miedo de las consecuencias. Está clara la situación. A propósito, quiero decir que ustedes van a releer este pasaje de la carta de Santiago, capítulo 1, versos de 12 a 18.
allí es bueno releer. Ahí hago una advertencia que en algunas Biblias encuentras la palabra tentación, en otras Biblias encuentras la palabra pruebas. Porque en la lengua original, que es el griego, hay una sola palabra. Una sola palabra es igual para las dos que nosotros usamos. Prueba y tentación. Esta noche, naturalmente, queriendo hablar de la tentación, que es más fácil de entender, los niños la manejan mejor, hemos hablado de tentación. Pero a veces puede encontrar prueba. Pero es lo mismo, no nos perdamos. Ahora, ¿qué hacer? Bien, para estar siempre vigilante, estar siempre atento a cuando nos damos cuenta que ha nacido un deseo desordenado, estar atento, vigilante, y ya con la voluntad detenerlo. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, para llegar a eso y hacer más fácil eso, hay que arreglárselas. Por ejemplo, no hay que ponerse en la tentación. Si sé que yendo con ese grupo de amigos, ellos se van a emborrachar, y si yo me pongo con ellos, voy con ellos, me van a hacer emborrachar. Es un engaño que a veces decimos, sí, voy con ellos, pero no me emborracho. Mentira. ¿Y entonces para qué vas? Entonces, ponerse en la tentación es caer en ella. Es un proverbio muy antiguo. Ponerse en el peligro es caer en él. Lo primero que hay que hacer es evitar ponerse en tentación. Luego, naturalmente, acostumbrar a tener una voluntad despierta, fuerte, capaz de que cuando se da cuenta, inmediatamente dice, un momento, aquí vamos hacia lo malo, hacia lo problemático, aquí vamos hacia la muerte. Entonces no, detente y detiene el deseo que poco a poco, cuando no es tomado en cuenta, se va apagando. La ley del efecto se va apagando. Y naturalmente, la tercera cosa es la oración. No nos dejes caer en la tentación. Queremos decir, Señor, yo me doy cuenta que sucede estas cosas y quiero estar contigo. Tú eres el fundamento de mi paz. Dame la fuerza. Quiero estar siempre contigo. Entonces, qué bonito ser así. Y en la casa, en el vecindario, en una sociedad, ser instrumento de paz, porque tenemos bajo control todos los deseos desordenados. Bien, me alegra. Se siente cuando la cosa fluye ¿Y ahora qué hacemos? Lo del cuestionario. Lo de Explicar el cuestionario. cuestionar, sí. Dejo la palabra a ti. Bueno. Ahora dejamos la palabra a Carlitos, nuestro tecnólogo, que nos va a decir algo importante que interesa a todos. Buenas noches a todos. El día de hoy, en el grupo de WhatsApp, si alguien no está inscrito, por favor, me cuenta. Pero en el grupo de WhatsApp mandamos un formulario. Si ustedes pinchan en el formulario que aparece ahí, les va a aparecer esto que miran en pantalla.
El cuestionario es para saber si continuamos con las clases durante el mes de noviembre o terminamos el 30 de octubre como se había planificado. Encontrarán ustedes 4 posibles respuestas. Pinchan en cualquiera o hacen clic o encima de donde la que ustedes seleccionen. Terminar 30 de octubre, que las clases sean solo lunes, que sean lunes y miércoles, o que sean lunes, miércoles y viernes como estamos ahora. Y luego el botón que aparece abajo, que está en morado, que dice enviar únicamente. Y en base a eso, entonces, Fray Mauro ya verá cómo se continuará en el mes de noviembre. Muchas gracias. Hay que decir que la primera semana de noviembre, del 2 al 6, me parece, no vamos a tener clase de ninguna manera, porque aquí tenemos el visitador general que tiene que ver cómo van las cosas en nuestra casa. Religioso, religiosa, sabe de qué estoy hablando. Entonces, esa semana no va a haber nada. Es la semana en que van a elegir si Trump o no trampa. Entonces, se van a recordar bien que esa semana no va a haber clase de ninguna manera. Y la próxima vez le vamos a decir si vamos a seguir después. ¿Bien? Creo que María del Carmen quiere hablar. María del Carmen. Buenas noches, perdón, pero yo he estado escuchando sus charlas y todo, pero lo del WhatsApp sí de verdad no lo tengo. La verdad es que me cuesta un poquito la tecnología, les cuento, ¿verdad? Les soy sincera. A mí igualmente no habría entendido casi nada. Eso de pinchar aquí, pinchar allá. Pero Entonces, solo si usted nos pudiera comentar ahorita si quisiera cuál de las 4 respuestas, si está de acuerdo en que terminen las clases el 30 de octubre. no, definitivamente me gustaría continuar. Sí, Y bueno, de verdad, yo preferiría que nos quedáramos en el mismo horario, pero de plano la mayoría gana, ¿verdad? Ok, muchas Sí. gracias. Los que no pueden, que se hagan. Muchas gracias y Dios los bendiga, les agradezco bastante, en serio. Entonces, vamos a dar la bendición. Una pregunta, Fray Mauro. Las respuestas las vamos a dar en el chat, entonces. No, aquí está. ¿O será esta de buscar? En el WhatsApp de Fray Mauro, ¿no? Durante noviembre, terminará el 30 de octubre. No. Miércoles, viernes. No, pues nosotros Fray Mauro, queremos- digamos noviembre y en el mismo horario. Porque Dígelo. Es una encuesta. se registra tu respuesta. Nosotras nos El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Muestre a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. tengo las fotos hoy. Buenas noches a todos y a todas. Feliz noche, Fray. Muchas gracias. Feliz noche. Noche a todos. Buenas noches a todos y a todas. Noche a todos y a todas. Noche, Fray. Aquí bien. Buenas noches. feliz noche a todos, feliz fin de semana.